para lograr la conquista del terreno y, del trabajo también, necesitaba cierto armamento ideológico. Uh-huh. Y principalmente cuando se dirigía, al Estado, básicamente alegaba, mire, esa gente no son indígenas, porque no hablan su propio idioma, no visten como otras personas, son básicamente comunes y corrientes nicaragüenses y no merecen ningún derecho especial. Entonces, eso fue un armamento ideológico muy poderoso. Tenerlo aquí como mi primer invitado a esta entrevista, un reconocido historiador y profesor de la Universidad de Indianápolis, ¿verdad? ¿Es correcto? No, de Indiana, pero de ya Indiana. Jubilado, sí. Jubilado. Ok, perfecto. Entonces, bueno, primero vamos a empezar con el libro con el mito de la Nicaragua mestiza, ¿verdad? Entonces, como primera pregunta, don Jeffrey, ¿qué lo motivó a escribir este libro? ¿Y qué vacío histórico buscaba llenar con este libro? Bueno, yo estaba haciendo mi investigación doctoral en Chinandega, Nicaragua, durante los años 80, y era básicamente una historia del movimiento campesino en Chinandega durante los años 50 y 60. Y cuando estaba haciendo esa investigación, también me tocó ir a Sutiaba, básicamente un barrio indígena de León, porque ellos también participaban de una forma muy importante en los movimientos campesinos durante esa época. Entonces, en ese momento traté de entender qué eran las diferencias más importantes entre los campesinos de Sutiaba y los artesanos de Sutiaba y los campesinos de Chinandega. Y en ese momento me di cuenta que, bueno, fundamentalmente tenía que ver con su propia historia. Y en ese momento comencé a tener esa idea, bueno, ¿qué es la diferencia histórica entre esos campesinos que también en cierto momento reivindicaban identidades indígenas y los de Sutiaba que definitivamente reivindicaban su identidad indígena, que jugó un papel muy importante en su historia? Bueno, cuando ya comencé a hacer esta pequeña investigación o cuando ya me provocó interés, también encontré unos datos interesantes que eran los años 90, los indígenas en la parte central y occidental de Nicaragua eran aproximadamente 35% de la población, sin hablar de la costa atlántica, que es un porcentaje bastante alto. Sí. Y sin embargo, que cuando uno va al censo de 1920, se encuentra que representaba menos de 4%. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿qué pasó? En un espacio de 25 años o menos, ¿cómo es posible que la población indígena cayó de una forma tan abrumadora? Y no hubo ninguna matanza como en El Salvador en el 32. Entonces, esa fue la pregunta que me motivó a investigar fundamentalmente. Y bueno, en cierto sentido, el vacío es que era o es la primera historia, por decirlo así, historia social de las comunidades indígenas en el centro de occidente de Nicaragua del siglo XX. Y entonces también el libro nos dice o nos cuestiona el mito de una Nicaragua homogenizada, mestiza, o sea, cómo surge ese mito y por qué ha sido, digamos, tan poderoso ese mito, ¿verdad? Bueno, yo diría que tiene que ver con dos procesos. Un proceso muy lento
digamos, de una especie de mestizaje cultural, en un sentido muy específico, que los indígenas la parte central, norte y occidental de Nicaragua comenzaron a perder sus signos étnicos, sobre todo su vestuario y sus idiomas. En la segunda parte, básicamente en la segunda parte del siglo XIX, y ya para el comienzo del siglo XX había muy poca gente que todavía hablaban propiamente idiomas indígenas en esas zonas del país. Y a la vez se habían perdido su vestuario. Ahora, seguían siendo indígenas en muchos aspectos, sobre todo en su relación con su tierra, su relación con su, autonomía política, en el sentido que las comunidades indígenas tenían cierta autonomía política. Entonces, si llegamos ya a finales del siglo XIX, comienza el siglo XX, habían esas comunidades indígenas que todavía tenían control sobre vastas extensiones de terreno, representaba, como dije, bastante de la población. Pero llegan, digamos, gente no indígena, que se llamaban ladinos, a esas zonas, sobre todo en la parte central, pero realmente en toda Nicaragua, que buscaba en las zonas capitaleras aprovechar del terreno y del trabajo indígena, ¿verdad? Uh-huh. Para fomentar la producción capitalera. Ahora, para lograr la conquista del terreno y, del trabajo también, necesitaba cierto armamento ideológico. Uh-huh. Y principalmente cuando se dirigía, al Estado, básicamente alegaba, mire, esa gente no son indígenas, porque no hablan su propio idioma, no visten como otras personas, son básicamente comunes y corrientes nicaragüenses y no merecen ningún derecho especial. Entonces, eso fue un armamento ideológico muy poderoso. Entonces, pero pasaban varias décadas de lucha bastante frontal, a veces violenta, en que los ladinos trataban de controlar los terrenos, sobre todo aptos para café, y a la vez obligar a los indígenas a trabajar para ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y tenía éxito, pero en la medida que tenía éxito, también, por un lado, aprovechaba de esa herramienta ideológica, que no son indígenas, no merecen ningún respeto especial, y por otra parte, estaba, propiamente asaltando realmente el corazón de la población indígena y a la vez debilitándolos, ¿verdad? Uh-huh. Y debilitándonos de varias maneras, pero entre otros, muchos huyeron hacia el este, hacia las zonas entre la zona central y la costa atlántica. Buscaban básicamente libertad, ¿verdad? Uh-huh. Huyendo, del trabajo obligatorio que existía. Básicamente existía hasta los años 30. Entonces, tenía ese efecto, por un lado, minando las estructuras de las comunidades indígenas y así refortaleciendo el mismo mito ideológico, que mira, no hay indígenas, ¿verdad? Somos todos iguales, somos todos nicaragüenses, ¿verdad? Pero a la vez utilizaban las viejas, herramientas ideológicas racistas. Mire, son como bestias, no importa que trabajen, tiene que obligarlos a trabajar porque básicamente son bestias.
que son así, sí, arañas, o sea, había un montón digamos, de adjetivos racistas que justificaba el trato, ¿verdad? Entonces hay esa mezcla, ¿verdad? Por un lado, todos somos nicaragüenses, pero por otro lado tenemos el derecho de oprimir a esa gente, porque si no, sí. así. Entonces, por eso yo creo que puedo hablar del mito de Nicaragua mestiza, que es un mito que costó mucho construir, mucha sangre. Mucha sangre, sí, mucha violencia. Mucha sangre, sudor para construirlo. Sí, claro, y ahí va también mi siguiente pregunta, ¿por qué se puede decir que no desaparecieron, sino que lo que fueron fue invisibilizados, ¿verdad? Sí, bueno, por lo mismo, en cierto sentido, por lo mismo, es decir, que ya, porque, digamos, sobre todo en la segunda parte del siglo XX, bueno, en el periodo del somocismo hasta la revolución sandinista, digamos, esas comunidades indígenas eran muy debilitadas, ¿verdad? No tenía realmente poder, tenía funciones muy limitadas, pero sí importaba para mucha gente, para miles de nicaragüenses, pero estaba muy debilitado, digamos, con respecto a lo que habían sido anteriormente en el siglo XX. Y en ese entonces eran igual que, bueno, la cuestión de que no hablaban el idioma, un idioma diferente, no parecían muy diferentes, porque también había mucho mestizaje biológico, normalmente a la fuerza, digamos, los señores ladinos, digamos, conquistando a la vez física, violentamente a las mujeres indígenas. Había también muchas personas de apariencia básicamente muy parecida al resto de la población. Entonces, en ese sentido, sí, lograron su meta de invisibilizar. Invisibilizar, sí. Sí. ¿Por qué los Sutiaba, ¿verdad? Así es como se llama esta tribu, sobrevivió como una comunidad y otras no? Yo diría que básicamente una cosa más fundamental, bueno, en el caso de Sutiaba particularmente, es que ellos tenían su propia municipalidad hasta 1902. 1902 lograron abolirlo, abolir la municipalidad, pero digamos la memoria y el sentido de derecho seguía para la gente, todavía tenía mucha importancia. Yo diría, hay otros factores también que tomaría bastante tiempo, pero también había esa cuestión, la parcialidad, digamos, la parcialidad, habían dos en Sutiaba, y la parcialidad era como básicamente tiene que ver con la endogamia, ¿verdad? Es la palabra, ¿no? Es Endogamia. decir, que, entonces, y tiene que ver con el hecho de que toda la gente de una parcialidad tenía ciertos vínculos, ¿verdad? Familiares entre sí. Y yo creo que el hecho de que en las poblaciones que lograron sobrevivir, normalmente había más de una parcialidad. Y habían conflictos entre los dos que eran muy importantes y todo, pero por lo general, digamos, le daba otro nivel
vínculo, de sentido de comunidad, que era muy, muy importante. Mientras que en otros lugares como Chinandega, la gente estaba muy atomizado, es decir, que esas comunidades básicamente ya perdieron su fuerza antes del siglo XX. Ajá. Y realmente la memoria de eso era una memoria muy vaga, ¿verdad? Escasa. Ajá. Muy escasa, sí. ¿Y cómo se relacionaron las comunidades indígenas con el tema de la lucha sandinista? Bueno, ¿estamos hablando de Augusto César Sandino o del Frente Sandinista? De Augusto César Sandino, ¿no? Sí, ok. Bueno, allá diría que por un lado había muchos indígenas que sí apoyaban la lucha de Sandino, ¿verdad? Porque él tenía un discurso populista y universalista, en el sentido que todos somos iguales, tenemos que luchar contra el opresor, tenemos que luchar sobre todo contra el invasor, que era los Estados Unidos. Y de ahí tenía bastante apoyo, pero sin embargo, él, bueno, básicamente no tenía un conocimiento muy profundo de la historia local, digamos, en las Segovias. Y por ejemplo, hay muchas declaraciones en que habla de que, bueno, no hay un problema de tierra en Nicaragua porque hay tantos campesinos, tiene su propio terreno. Y está diciendo eso en finales de los años 20, comienzos de los años 30, cuando a finales de como en 1919 hubo grandes luchas agrarias en Jinotega y otros en Matagalpa. Y es decir, que a pesar de ser un gran héroe, y no cabe duda que era, él no tenía un conocimiento muy profundo del terreno local y por lo tanto desconocía, aunque hablaba de la sangre indígena que era tan importante, que no era en ninguna forma racista, al contrario, tenía mucho orgullo de su propia sangre indígena, realmente desconocía la existencia de las comunidades indígenas como organizaciones, o por lo menos no le daba mucha importancia o ninguna importancia, porque no aparecen en sus escritos. Entonces es como un legado mixto, porque por una parte estaba luchando en favor, digamos, de todos los campesinos, pero por otro lado alimentaba el mismo mito de Nicaragua mestiza. Sí. Hablando digamos, de la gran lucha de los indohispanos, ¿verdad? O sea, esa idea que todos eran indohispanos. Iguales. Y entonces era como un legado bastante contradictorio. ¿Y cuál es la situación actual de las comunidades indígenas en Nicaragua? Bueno, en primer lugar, tengo que confesar que no he estado en Nicaragua desde hace bastante años, ¿verdad? Como 15 años. Y hice esta investigación, sobre todo durante los 90. Y las cosas han cambiado bastante. Y traté para ese libro de hacer una investigación sobre la situación de los indígenas en lo que ahora se llama el PCN, Pacífico Centro y Norte de Nicaragua. Por eso no sé si es PENES, pero bueno, hay siglas que se usan ahora. Y
para mí era difícil porque es una cosa como en esa investigación bueno, claro que encontré muchos documentos importantes y de hecho, si quiere, después de esa respuesta, tengo una pequeña anécdota sobre las fuentes. En este caso, pero para terminar, también utilizaba bastante historia oral, ¿verdad? Ajá. Y en este caso no tenía la manera de hacerlo porque bueno, no pude, digamos, visitar a Nicaragua. Y yo creo que la posibilidad de llevar a cabo realmente una investigación ahora es bastante problemático, tomando en cuenta la situación política. Y creo que esa situación política ha pesado bastante fuerte sobre bueno, todo el pueblo nicaragüense, pero también el pueblo indígena. Ahora, hay ciertas cosas que han cambiado. A raíz de, digamos, del año 92, que es básicamente cuando terminé mi investigación, hubo, digamos, a nivel internacional un gran como reanimación, un gran estímulo para los movimientos indígenas, ¿verdad? Por ser a 500 años de Colón, ¿verdad? Y diría que en el caso nicaragüense hubo, bueno, un gran empuje, ¿verdad? Pero algunas cosas había cambiado y una de las cosas que había cambiado era el, digamos, el crecimiento y, digamos, la actividad de los ONG en Nicaragua, que pasa que no había realmente existido de esa forma anteriormente. Y había muchas ONG que tomó interés en la cuestión indígena. Entiendo. Y ellos tenían su propio, no sé, no pude hacer una investigación sobre ellos, pero me di cuenta de sus efectos. Y por un lado, tenía a denigrar a la comunidad indígena como institución y crear una categoría de pueblos indígenas, digamos, de pueblos y indígenas en vez de comunidades. Y aunque pareciera solo una cuestión semántica, pero no, yo creo que tiene efectos más importantes que eso. Porque, por un lado, la idea era crear una noción para mí históricamente bastante inexacta, digamos, de pueblos como tribus, ¿verdad? Que realmente no había existido durante 100, 200 años. Bueno, ahora casi 200 años, diría. Y lo que pasa es que como algo como que cabía dentro de, digamos, de la visión del mundo, los ONG, ¿verdad? Era necesario tener pueblos indígenas equivalentes más o menos a tribus. Entonces tenía que, bueno, a mi juicio, hasta cierto punto inventar pueblos, así como los Chorotega, que sí existía, ¿verdad? Pero sí existía hace mucho, durante la época colonial y antes, pero que, digamos, aprovechaban ese nombre y lo utilizaban de una forma, yo diría, históricamente bastante problemática. Por ejemplo, los indígenas de las comunidades indígenas del norte, como de Talpaneca, Mozonte, esos lugares lo denominaban Chorotega. Y el Chorotega, digamos, en un sentido histórico, no existía eso. Entonces, ese me parece un cierto problema, pero menor en comparación con, digamos, las influencias políticas. Y ahí tanto los sandinistas
en su segunda época, sobre todo con Ortega a partir de 2007, y los antisandinistas también. Es decir, que básicamente tenía pareciera desde una óptica, desde afuera, que tenía por lo general mucho más interés en sus cuestiones políticas, digamos, votos, control político sobre una comunidad, más interés en eso que los intereses de las comunidades indígenas. Entonces tenemos que por un lado hay más, yo diría que por lo general ha habido más como orgullo de ser indígena, es más importante, digamos, en el mapa nacional, en la conciencia nacional, pero no se ha podido traducir ese orgullo, digamos, a mejoras, digamos, materiales en las comunidades indígenas. Entonces, por lo general, como es un legado bastante mixto, digamos, los últimos 25 años. Pero además, yo creo que en los últimos años es muy difícil desarrollar algo autónomo dentro de las estructuras políticas actuales en Nicaragua, que no hay espacio político, ¿verdad?, para el libre desarrollo de las comunidades indígenas ahora. Y cuénteme, ¿cuál era la anécdota que nos iba a contar al respecto? Sí, no. Es que ese libro se debe mucho, digamos, a una mujer que en esa época en que estaba trabajando en el año 90, una señora en Matagalpa, Aurora Martínez. Ahora, alguien me comentó, porque ya en esa época estaba hablando con todo el mundo, ya buscando cualquier pista para la investigación, porque ya tenía la investigación frente de mí y como en una primera etapa estaba simplemente tratando de averiguar dónde podría hablar con gente que conocía de esa época. Y entonces me hablaron de esa señora. Fui a visitarla y era la primera vez que la entrevisté. Me sentí un poco raro, ¿verdad? Que ella estaba como medio ocultando algo y no pude entenderlo. Entonces intenté una segunda vez y me di cuenta que ella tenía un gran temor de que los sandinistas, el Frente Sandinista, lo iba a expropiar lo que tenía de terreno bueno, tenía un temor hacia ellos. Entonces tuve que, bueno, decidí tratar de persuadirla que yo no era sandinista, en primer lugar. En segundo lugar, que yo era un historiador serio, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, bueno, la verdad es que sí tengo bastantes documentos, pero lo que pasa es que me lo enterraron, ¿verdad? Literalmente bajo tierra, porque tenía miedo de que lo iban a expropiar los sandinistas. Entonces, yo con su trabajador ahí, tuvimos que así como cavar, ¿verdad?, para desenterrar esos grandes sacos de yute que estaban llenos de documentos. Yo no me acuerdo tantos, pero por lo menos una docena de sacos grandes, ¿verdad? Entonces, ahí lo desenterramos y ahí ella me dio un pequeño como despacho ahí, donde yo podía trabajar leyendo todos los documentos. Claro que en esa época, desgraciadamente, no teníamos eso, lo que tenemos hoy, la cámara digital y todo eso. Entonces, eran todas notas, ¿verdad? Tomando notas.
pero así pude hacer. Un gran parte hay un capítulo que tiene mucho que ver con la comunidad indígena de Matagalpa, se debe muchísimo a esos documentos. ¿Por qué? Tengo que aclarar algo. Ella era la nieta o una hija de Bartolomé Martínez. Y Bartolomé Martínez era primero un cafetalero importante de Matagalpa. Entonces tenía un montón de documentos relacionados con su trabajo como tal. Segundo, era jefe político, digamos, el cargo político más importante de Matagalpa. Ahí tenía un montón de documentos relacionados con su trabajo como jefe político. Después era vicepresidente de Nicaragua. Y después, brevemente, presidente de Nicaragua. Y después de eso, ministro de Gobernación de Nicaragua. Entonces tenía documentos de todos esos momentos en su vida. Era una fuente riquísima. Y solo, bueno, por suerte, pude acceder a eso, porque nadie había consultado esos documentos. Ni tenía cómo, tampoco. Sí, tampoco, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? ¿Y lograron, y ya sabían exactamente dónde estaba enterrado o tuvieron que empezar a buscar dónde podría haber estado enterrado? Yo creo que el mismo trabajador que habían enterrado los documentos era quien iba a desenterrarlos. Le ayudó a desenterrarlos. Sí, bastante chistoso. Yo creo que digamos, entre todos los historiadores, me imagino que es una historia un poco única, ¿verdad? Ajá, sí, no lo dudo. ¿Y qué luchas? Bueno, ahora me estaba diciendo que tal vez ahorita no ha podido investigar, pero ¿qué luchas siguen vigentes hoy en día en temas de...? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay dos, ¿verdad? Siempre hay la lucha por la tierra. Y es otra cosa que bueno, digamos, legalmente las comunidades indígenas yo creo que todavía son dueños de bastante tierra, pero lo que pasa es que estoy tratando de recordarme los términos que se usaba, pero han cedido esos terrenos a gente de fuera de la comunidad que teóricamente tiene que pagar un canon, ¿verdad? A la comunidad, pero durante muchos años no lo pagaba. Pero ellos, y ese problema siempre ha sido, bueno, durante todo el siglo XX y hasta el momento siempre ha sido un problema de obligar a la gente que están utilizando el terreno, que no son indígenas, que debería pagar a la comunidad. Pero yo diría que fundamentalmente hay ese problema. Y la otra es la idea de la autonomía política, que siempre ha sido una lucha. Pero esas son las dos luchas fundamentales. Y tal vez como una tercera, una cuestión cultural, la posibilidad de realmente, digamos, estimular la investigación dentro de sus propias comunidades. Y, digamos, desarrollar ese acervo cultural, ¿verdad? Para la gente. Vamos a ver si ese libro logra circular, ¿verdad? ¿Qué clase de respuesta tendría? ¿Quién sabe? ¿Qué tendría? Sí. Bueno, esperemos que así sea. Esa es la intención también de estar aquí, divulgar más esta situación, ¿verdad? Y todo toda esa investigación que, bueno, hasta le costó sudor, ¿verdad? A usted para sacar esa información ahora con eso que nos cuenta. No, pero eso no solo eso. Es que los viajes eran también, yo me acuerdo, hay un lugar muy apartado en Camoapa, y que es en el departamento de Boaco. Y yo me acuerdo, eso pudo haber sido en 92, por ahí, que quería conocer a esa comunidad. Había
grupo pequeño de familias que todavía reivindicaba su historia e identidad indígena, y yo tenía algo de su historia, quería conocerlos, entonces fui donde el alcalde de Camoapa y le presenté el problema, entonces me dije, bueno, solo hay una manera de visitarlo, es por caballo. Ujú, Y, y yo no sabía andar en caballo, ¿verdad? Pero tuve que aprender a la fuerza. ujú, Y ujú. jamás se me olvida de bajando, había en el camino, habían como esas grandes piedras que básicamente Ajá, el sendero era nada más que esas piedras grandes, ¿verdad? Con cierta, digamos, ah, estaban un poco inclinados, pero yo andaba en con esas bestias bajando, estaba atemorizado, pensando, ¿realmente vale la pena hacer eso? La estar esto, investigación sí. es una historia que es tan importante. Ujú. Pero bueno, en fin. Fue parte de la aventura, sí, porque yo me imagino que también los animales que le pudieron haber salido ahí iba a estar pensando en todo eso, que Sí. No, cierto, era y en la pura jungla de la por montaña. eso, Sí, sí. sí, me imagino que no debe ser nada así como alentador, ¿verdad? No, no, Y es no. ir y luego salir, y cuántas horas, me imagino, también a Ah, no, caballo. no, era todo el día. Llegamos de noche y Ujú. sí, no, estaba bien Bien lejos. adolorido, ¿verdad? Claro, me Sí. imagino. Bueno, don Jeffrey, y si le parece, dejamos lo que es el mito hasta aquí y empezamos con solidaridad bajo cero.